Estamos en Lucas 18 del 1 al 14. Escuche muy bien, la oración que hace que no pierdas tu fe. La oración que hace que no pierdas tu fe. La Biblia dice que al final de los tiempos, la gente abandonará su fe. Incluso el mismo texto, si usted termina, el verso 7, del capítulo 18 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mismo Señor Jesucristo dice que cuando Él venga hace una pregunta: ¿será que en esta tierra todavía la gente va a tener fe? ¿Será que la gente definitivamente va a creer en lo que no es visible? ¿Y cuál es la razón? Definitivamente estamos en una generación donde prevalece más lo visible, lo que es visible y lo que es comprobable. ¿Sí? Nos pasa lo que dijo Jonás: yo solamente voy a creer si lo veo. Y cuando el Señor Jesús se apareció, dijo: mira, Tomás, soy yo, mira mis manos, mira mis pies. Pero dijo estas palabras: bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero estamos en una generación donde definitivamente creer que hay un lugar más allá de esta tierra, pues definitivamente es difícil de creerlo. Y para eso se necesita fe. Definitivamente se necesita fe. El Señor ha estado enseñando en los versículos anteriores que Él va a regresar por segunda vez. Si usted recuerda la enseñanza anterior, vimos cómo el Señor va a regresar. Va a regresar en el momento en que menos lo esperemos. Va a ser como el día de Noé, colocamos el ejemplo. Va a ser como en los días de Lot, ¿cierto? Donde se casaban, se daban en casamiento, pero cuando vino el fuego de Dios, ya no había opción. Y peor aún aquellos como la esposa de Lot, que decidió ver atrás y se convirtió en una estatua de sal. Él va a venir, Él está hablando de la segunda venida. Él vino sobre esta tierra y ha prometido que pronto va a regresar. Pero nos ha dejado herramientas maravillosas para que sigamos comunicándonos con Él. Por un lado, está su espíritu sobre cada creyente. La Biblia dice que cuando tú pones tu esperanza en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y Él te guía a caminar y a escucharlo a Él. Pero por otro lado, nos ha dejado su palabra. La palabra de Dios que nos permite escucharlo. ¿Saben una cosa? Aunque este es un libro común y corriente, esta es la palabra de Dios. Aquí debemos saber que no escuchamos voz de hombre. Aquí está la palabra de Dios. Esta nos ayudará para que por medio de la oración sigamos escuchando su voz hasta su venida. Él va a regresar. Tengan claro esto. Jesucristo va a regresar y tú y yo debemos ser conscientes de que debemos escuchar a Dios. Cuando oramos, muchas veces lo hacemos solo por hacerlo sin comprender la bendición que puede haber a través de la oración, a través de ella. Hay gente que ora por orar, siempre dice lo mismo. Vamos a orar y siempre sus palabras dicen lo mismo, porque es una oración ya más repetitiva o una oración más mecánica que una oración más consciente. Y debemos entender que cuando oramos debemos orar entendiendo y comprender la bendición que puede haber a través de la oración. Hay que tener cuidado porque cuando no sabemos orar podemos tener el riesgo de perder nuestra fe. Una vez más, hay que tener cuidado porque cuando no sabemos orar tenemos el riesgo de perder nuestra fe. Así que me gustaría, como les dije, hablarles bajo el título: la oración que hace que no pierdas, ¿qué? Tu fe. Una oración
que va a ayudar a que tú no pierdas tu fe, porque la fe constantemente está siendo bombardeada. Incluso la fe es comparada como un escudo. ¿El escudo de qué? De la fe, que el enemigo lanza dardos de qué? Fuego. La fe constantemente está siendo golpeada. El apóstol Pedro dice: por tanto, teniendo vuestra fe, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. La fe es la que siempre el enemigo va a querer golpear para que tú te apartes de Dios. Así que para que no pierdas tu fe, ¿qué oración debemos hacer para que no perdamos nuestra fe? ¿Cómo debe ser esa oración? Bueno, lo vamos a ver este sermón en 2 puntos. Número 1, debe ser una oración necesaria. Y número 2, debe ser una oración humilde. Una oración necesaria y una oración ¿qué? Humilde. ¿Sí? Humilde. Miremos la oración necesaria. ¿Sí? Vamos al texto, Lucas capítulo 18, verso 1. Vamos a ver de esta oración necesaria una declaración general. Una declaración general. Mire lo que dice capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús, ¿qué les dice? Una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero llamar la atención. El Señor está con sus discípulos. Acaba de decirles que Él va a venir luego, que Él tiene que padecer primero, tiene que sufrir por los pecados, que Él va a regresar. Pero, escuchen esto, dice: mientras vengo, es necesario que oren siempre. Vea, usted y yo tenemos necesidades todos los días. Necesidad de dormir, tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de trabajar, de estudiar. Hay necesidades, pero hay una necesidad espiritual que el Señor deja claro. Le refiere una parábola sobre la necesidad. La oración es necesaria en el creyente, así como el combustible para un vehículo, así como el alimento para el cuerpo. La oración es una necesidad para el creyente. Si hoy tú no has orado, si constantemente tú eres de las personas que no oras, muy seguramente el combustible espiritual que necesita tu vida cristiana la está dejando de que ocurra. Pues el Señor dice: les voy a enseñar una parábola sobre la necesidad de la oración. ¿Sí? Necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo así? Yo pensé que la oración, pastor, era solamente todos los días a las 6 de la mañana y el resto no. No, orar, tú vas orando mientras vas en el transporte. Tú vas orando mientras trabajas. Tú estás orando mientras vas a dormir. Tú estás orando incluso mientras estás viendo algo. Señor, protégeme lo que entra por mis ojos. Orar siempre. ¿Y hasta cuándo hay que orar según el texto? No desmayar, no desmayar. En otras palabras, orar, no perder la esperanza, o la oración es sin desanimarse. Orar, ¿lo ves como una necesidad? ¿Realmente en tu vida lo ves como una necesidad? Es decir, cuando tú te levantas en las mañanas, ¿sientes la necesidad de conectarte con el Creador a través de la oración? Porque es que algunos creen que, no sé si a usted le ha pasado, es que yo no sé orar. Hermano, orar es tan sencillo como hablar con Dios. Que te levantes y en vez de poner cualquier cosa, hay gente que se levanta con las noticias. No quiere decir que sea malo, pero ya empezaron su vida llena de tragedias. Qué bueno sería que te levantes y lo primero que hagas es bájate, arrodíllate si puedes y di: Señor, aquí estoy una vez más.
empieza un nuevo día. Oras al Señor. Es una necesidad. El mismo Señor nos habló de la necesidad de hacerlo siempre o constante y no desmayar. Él dice, les voy a enseñar sobre la necesidad de orar siempre. Pablo lo dijo e insistía que estuviéramos en ella, en la oración. Algunos textos como referencia para mostrarles que Pablo insistía en que oráramos. Romanos 12:12. Efesios 6:18 dice, orando, ¿cierto? En todo tiempo, con toda oración y súplica. Primera de Tesalonicenses 5:17, que hable orar sin cesar, ¿cierto? Sin desmayar. Pero Colosenses 4:12 lo quiero leer literal. Dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, el creyente debe ser una persona que constantemente debe estar ¿cómo? Orando. ¿Por qué? Porque es una necesidad. El Señor lo presenta como una oración necesaria. Tú no quieres perder tu fe, mira en tu vida que la oración es necesaria. Así que la oración es necesaria y para esto el Señor nos dará una ilustración. Miremos entonces la ilustración. Por un lado da la declaración general, que la oración es necesaria, ¿hasta cuándo? Siempre, no desmayando. ¿Cuál es la ilustración? Miren lo que dice el verso 2. Da una parábola diciendo, había en una ciudad y nos muestra una persona, un juez. ¿Quién es un juez? Uno que imparte justicia. Él va a impartir justicia. Y nos dice las características de este juez. Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. ¿Notan? Dos características de este juez. Por un lado, no tenía miedo. ¿Sí? No tenía miedo ni le importaba lo que pensara Dios y mucho menos le importaba lo que pensara ¿quién? La gente. Aquí nos muestra entonces, el Señor está dando una ilustración o una parábola, está dando una enseñanza para decirle, es necesario que orar. Y verso 3 nos dice, había también en aquella ciudad, ahora ya no hay un juez, sino que hay una ¿qué? Una viuda. ¿Quién es una viuda, pastor? Una viuda es aquella que se ha quedado sin el esposo y una viuda es aquella que está realmente sola tratando de sostener. Vea, en el contexto occidental, algunas mujeres dicen, pues yo sola puedo, sin ese indio yo puedo. Y levantan sus hijos y trabajan y dejan al niño ahí. Algunos, yo recuerdo una mujer que decía, mire, se jactaba diciendo, yo parí mis hijos en la casa, decía. Y el día que paría la fulana de tal, y nombró, no digo quién, pero nombró la fulana de tal, le puso el tetero así, se la amarré con la mano y me fui a trabajar ese mismo día. Y cuando volví dijo, se había tomado todo el tetero en todo el día. Y mujeres como que no les importa, solas se sostienen. Pero en este contexto una viuda era una mujer desamparada, echada para un lado. Y menos si no tenía hijos, no tenía esperanza. Pero esta viuda, por un lado está un juez, pero por otro lado está una viuda, la cual esta viuda, dice el verso 3, venía a él diciendo, hazme ¿qué? Justicia de mi adversario. ¿Qué está pidiendo ella? Justicia, lo justo. En otras palabras, había un hombre que le estaba haciendo daño a esta viuda, se estaba aprovechando de ella, y ella le dice al juez, juez, por favor, hazme justicia. Hazme justicia, pido lo justo. Tú estás para impartir justicia, pues hazme justicia. El verso 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. Pero hay un contraste. Este juez la escuchaba, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto ¿qué? A hombre. Este juez no tenía miedo de lo que dijera la gente o de lo que pensaba Dios. Sin embargo, verso 5, porque esta viuda me es ¿qué? Molesta. Le haré justicia. Hermanos, esta viuda era insistente.
Aquí vemos, recuerde que la enseñanza principal es que la oración es una necesidad. Y si la oración es una necesidad, la oración, según el ejemplo de esta viuda, debe ser una oración insistente. Insistente. Ella dice, este juez dice, porque esta viuda me molesta, le haré ¿qué? Justicia. ¿Y por qué le hará justicia? No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, esta viuda sabía que era como aquel niño que dice, un helado, un helado, un helado. Tome para que no friegue, ¿cierto? Bueno, esta viuda era así, era insistente, ¿sí? Le estaba haciendo la vida insoportable al juez. Ella sabía, escuchen esto, ella sabía que era el juez y la responsabilidad de un juez es hacer justicia. Así que ella no iba a otro. No se quejaba con la vecina, no buscaba un matón para que le dijera, venga, mate a este que me hace. No, yo voy al que me pueda impartir justicia. Ayúdeme, mire, ayúdeme, míreme. Y el juez dijo, no, esta me va a agotar la paciencia, me va a hacer la vida insoportable. Así que hagámosle ¿qué? Justicia. Aquí tenemos un juez y tenemos una viuda. Una viuda insistente en lo que está pidiendo. Pero el Señor hace una aplicación a esta ilustración. ¿Cuál es la aplicación? Miren el verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. El Señor está usando el escenario, está usando esto y les dicen, vea, oigan muy bien lo que dijo el juez injusto. ¿Cuál era la característica del juez injusto? No le importaba lo que dijera Dios y no le importaba lo que ¿qué? Dijera la gente. Así que el Señor le dice, oiga lo que dijo el juez injusto. Con esto hace una aplicación, verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus ¿qué? Escogidos que claman a Él cada cuánto? ¿Cada cuánto, hermanos? ¿Se tardará en responderles? En otras palabras dice, el pueblo de Dios clama a Él de día y de noche, y Él siempre hará justicia para su pueblo y no se tardará en darle lo que necesita. El Señor usa esta aplicación de la viuda y del juez para decirles, los hijos de Dios, los que son pueblo de Dios, claman a Él día y noche, ¿acaso va a tardar en responderles? Verso 8. Os digo que ¿qué? Pronto les hará justicia. Tome como referencia Romanos capítulo 8, verso 32. Dice estas palabras. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Saben una cosa? El enemigo, por un lado, te ha querido ver derrotado y por otro lado te ha querido ver como que has perdido tu salvación. Pero Dios dice, Dios es el que justifica. ¿Y quién va a acusar a los escogidos de Dios? Y si no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Me explico? Si tú ya entregaste lo más preciado, ¿cierto? Tú tienes una empresa y se fueron y se robaron la caja fuerte, la registradora. Se llevaron el producido, se llevaron las mesas y todo. Y de repente el ladrón viene y dice, oiga, tengo hambre, ¿me da una pizza? Pues ya lleva la caja fuerte, lleva lo que le dé la gana. Me estoy explicando. Si Dios le costó la salvación de usted y mía para que podamos ir al cielo, le costó la muerte de su hijo, dice Pablo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? En otras palabras, cuando tú tienes una petición, ¿qué tanto tú te estás acercando a Dios? ¿Qué tan insistente eres con la oración? O el diablo ya te ha vendido en la mente, es que Dios quiere que yo esté así. Yo creo que ese milagro ya no va a ocurrir.
No, ¿qué tanta insistencia tú tienes pidiendo justicia? Ahora, si tú te consideras pecador y crees que te vas a ir al infierno y a lo mejor el diablo te ha vendido que si te mueres te vas para el infierno, pues dile, Señor, yo no me quiero ir al infierno. Hazme justicia por medio de Cristo. El Señor va a venir por segunda vez, hermanos. Si no quieres que te encuentres sin fe, debes ver la oración como una necesidad. El Señor dice, yo voy a volver, pero cuando venga hallaré justicia, hallaré fe en la tierra. Pues debes ver la oración como una ¿qué? Necesidad. Una necesidad. Pidiendo siempre lo justo, ¿cierto? Creo que me adelanté. Vayan al verso 18, la segunda parte. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ya estás cansado de las iglesias, de los pastores, de las cosas malas que te han pasado. Dice, yo ya no quiero volver a esas iglesias, yo no quiero volver, yo ya no quiero comunicarme con Dios. Pues Dios te dice justamente lo que te digo. Cuando yo venga, hay tantas cosas que están pasando que la gente ya ha perdido su fe. Pero es necesario entonces que vengamos en oración. Lo que el texto del 18 dice, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará a alguien aquí, gente que crea en Él? No pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Y para no perder tu fe, la oración que debes hacer, debes convertirla en una necesidad. ¿Cierto? Ahora, la oración que hace que no pierdas tu fe, ¿cómo debe ser esa oración? Dijimos, una necesidad. Miremos ahora, esa oración debe ser una oración humilde. Humilde. No quieres perder tu fe para cuando Cristo venga, debes hacer que tu oración debe ser, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo debe ser? Humilde. ¿Por qué humilde? Vayan conmigo al verso 9. Mire los implicados. Una oración humilde. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, había un grupo de personas que creían siempre que hacían el bien y menospreciaban a otros. ¿Notan? O sea, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a otros. Yo lo hago mejor. Hace también o dice también otra ¿qué? Parábola. ¿Cuál es la parábola? Miremos la ilustración. Por un lado vimos los implicados, pero miremos la parábola. Verso 10. Vean el verso 10. Vaya a su Biblia, por favor, el verso 10. ¿Qué dice? Dos hombres subieron al templo ¿a qué? Vea, ¿por qué, pastor, usted va a ver el verso 10? Porque es la misma idea. Por un lado nos dice que la oración es necesaria, pero por otro lado nos dice cómo se debe orar. ¿Cierto? Dice, dos hombres iban al templo a orar. Y nos dice los dos tipos de personas que van al templo. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. En otras palabras, uno era practicante de la religión y otro era cobrador de impuestos. ¿Cuál fue la oración del fariseo? Bueno, la oración del fariseo fue una oración de exaltación por lo que él hace. Miren el tipo de oración. Por un lado dice, ore constantemente, pero aquí no está diciendo, repita cada vez que usted ora lo mismo. No, ore constantemente. ¿Y cómo debe ser la oración? Verso 11, el fariseo, o cómo no debe ser, mejor dicho, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Notan? ¿A quién oraba él? A él mismo, no oraba a Dios. La oración debe ser dirigida a Dios Padre. Pero este hombre oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres, che. ¿Cierto? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Vean, ¿cuál es el error más grande de nosotros como cristianos? Que a veces dejamos de orar porque nos creemos mejor que otros. ¿Yo para qué oro si Dios sabe que yo soy bueno?
Yo soy un buen esposo, no hago mal, esto, lo otro. No oras a él, pero lo estás diciendo para ti mismo. Eso es lo que hacía el juez. Escúcheme en esto muy bien. Mírenme, por favor. Cuando tú en las mañanas no vienes delante de Dios y te pones de rodillas y clamas a él, tú estás diciendo, yo no necesito de Dios. Cuando tú la oración no la vuelves necesaria es porque estás diciendo, yo soy bueno, yo no soy como el resto. Estoy explicando. Una persona que dependa de Dios constantemente está en oración. Y este fariseo decía, no soy como ellos. Verso 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Notan? ¿Qué está haciendo él de su oración? Está exaltándose él mismo por lo que hace. Miremos lo que el Señor Jesús dijo a algunos fariseos sobre esta actitud. Vaya a Lucas, que ya lo vimos, Lucas 16, devuélvase 2 páginas, Lucas 16, 14. Mire lo que el Señor le dijo a estos fariseos con esa actitud. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran como ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, ustedes sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, ¿qué es? Oh, qué palabra tan fuerte. Los fariseos se creían más que otros. Su oración era a sí mismos. Pero Dios les dice, para lo que ustedes creen que está bien, para Dios, ¿cierto? Es abominación. Así que, ¿cuál era la oración del fariseo? La oración del fariseo era exaltándose por lo que él, ¿qué? Hace. Qué triste cuando oramos de esa manera. Y una vez más, mis hermanos, tengamos cuidado cuando en nuestra oración siempre es lo mismo. Como que en nuestra oración criticamos a veces a la iglesia tradicional, cierto, que reza y reza, pero siempre decimos lo mismo, papito Dios, y vamos a orar. Y escuchen algunos y verán que siempre dicen lo mismo, porque su oración es más egocéntrica que diocéntrica. Ahora, ¿cómo fue la oración del publicano? Fue una oración de humillación por considerarse lo que es. Vayan al verso 13. Más, ya ha mostrado la oración del fariseo, ahora dice, más el publicano estando ¿qué? Lejos. ¿Notan eso? Estaban en el templo y en el templo, escuchen esto, en el templo el fariseo estaba en los primeros lugares porque se creía más que otros. El fariseo se hacía de lejitos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué decía? Dios, sé propicio a mí, ¿qué? Pecador. ¿A quién dirigía la oración el fariseo? No, el fariseo. A sí mismo. ¿Y a quién dirigía la oración el publicano? A Dios. Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, ten compasión de mí que soy un pecador. Ten compasión de mí que soy un pecador. Cuando tú y yo no oramos, cuando tú y yo no nos venimos en ayuno, en oración delante de Dios, nos creemos más que otros. No vemos la necesidad. Pero cuando yo dirijo mi oración, entiendo lo que soy, definitivamente mi oración tiene sentido. Él hace una oración de humillación por considerarse lo que es. ¿Cuál es la aplicación que el Señor da a esta ilustración? Vea, esto, antes de ir a la aplicación, esto me recuerda algo. Yo les contaba a ustedes, creo que fue a otros, no sé. Fueron al templo 2 personas y el uno decía, Dios, tú sabes que yo he dado mercados, tú sabes que yo soy buena gente, tú sabes que yo me he portado bien. Este carro BMW yo no lo quiero, quiero que me des un carro modelo 2000, incluso si puedes 2026 mejor.
Es que este BMW ya está en una chatarrita, es modelo 2023, ya no me sirve, no va con mis estándares. Y había por otro lado un hombre que decía, Dios, mis hijos están aguantando hambre. No tengo que darles de comer hoy, llevamos 3 días sin comer. Te pido por favor, dame solo 10,000 pesitos. Solo 10,000. Y el otro decía, Dios, tú sabes que ese BMW y que se va. La gente dice de mí que yo andando en ese carro 2023, yo quiero un 2000 mínimo 25. Y el otro señor, solo 10,000 pesitos. Mi hija, la menor, que necesitaba leche, no tiene leche. Por favor, dame solo 10,000 pesitos. Con 10,000 está bien. Y perdóname al menos porque me atrevo a acercar mi oración ante ti. Perdóname, Señor, porque no soy digno ni siquiera de expresar mi oración ante ti, pero solo necesito 10,000. Y el otro, Padre, yo necesito un carro 2025. Vea, qué jartera andar en ese BMW. Y el otro señor, 10,000, ¿cierto? Y de repente, este volvió y dijo, Señor, solo 10,000, por favor. Y este le dijo, tome sus 10,000 y déjeme a Dios en paz. ¿A quién le respondió Dios? Al humilde. Eso es lo que está pasando aquí. Cuando vamos delante de Dios, vea que hay gente que ora por orar. Yo quisiera, hermanos, solamente, y usted que está viendo este video a lo mejor no entiende, nosotros nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana. No importa si tú vas en el transporte, no importa si tú estás en tu casa, estás haciendo tus quehaceres. ¿Cuál es la actitud que tienes cuando estás orando? Esto es lo que está pasando. ¿Cuál es la aplicación que el Señor le da? Verso 14. Os digo que hablando de quién, del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Por cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla, en otras palabras, el Señor dice, les digo que cuando terminó de orar, se fue a su casa siendo aceptado por Dios. En cambio, Dios no aceptó al fariseo que se creía mejor que los demás. El que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá ¿qué? Honor. Hemos estado hablando, hermanos, de la oración que hace que no pierdas tu fe. ¿Cuál es la oración que hace que no pierdas tu fe cuando la ves necesaria y cuando es en humillación? Cuando realmente no oras por orar. Así que concluyo. Bueno, antes de concluir, ¿cómo está siendo tu oración? ¿En humillación o en exaltación? Dios nos llama a que nuestra actitud hacia Él sea con insistencia, como lo hacía la viuda. Insiste, pero con reverencia. No creernos que tenemos la potestad de exigir por nuestros propios méritos. Y usted que me está viendo en este video, ¿saben una cosa? Hay gente que como que le doblara el brazo a Dios. Como que tuvieran derecho, es que me lo merezco, es que yo lo piso, es que todo lo que la planta de los pies tocare. Y como que sí, yo lo recibo. Como que Dios tuviera una obligación con ellos. Hermanos, seamos humildes cuando vayamos delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Concluyo, hermanos. El Señor nos advierte que al final de los días, cuando Él regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿El Señor hallará fe en la tierra? Y yo quiero preguntarte, ¿estarás perdiendo tu fe? ¿Será que el enemigo te ha vendido la idea de que la eternidad no existe? ¿Será que el enemigo te ha vendido la idea de que definitivamente no existe el cielo? Si quieres que no pase, no dejes de orar. Continúa orando, así como el soldado constantemente está en comunicación con su general. Tú debes estar comunicándote constantemente con Dios. Alguien pensará que la oración es algo místico, sobrenatural al hacerlo. Incluso dicen, yo jamás podré orar como
a aquella o a esta otra persona. No sé si le ha pasado a usted. Ay, yo quisiera orar como él ora. Ay, yo quisiera hacerlo como él lo hace. No, hermano, no ores como otro ora. Ora como tu corazón te dice que le hables a Dios. Eso es orar. Sí, pero déjame decirte que orar es simplemente hablar con Dios. Ya, eso es orar. Habla, así como cuando hablas con alguien, con tu esposo, con tu esposa, con tu novio. ¿Sí? ¿No ven los novios? Cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. Y le escribes, ay, no, cuelga tú. Bueno, así, eso es hablar con Dios. ¿Sí? Los seres humanos necesitamos dos clases de justicia, la terrenal y la celestial. La terrenal, Dios podrá usar jueces, pero también no dejes de insistir en que te haga justicia frente a lo que estás viviendo. Hay alguien que está siendo injusto contigo, ve al Creador, que Dios hace justicia por ti. ¿Lo crees o no? Sigue insistiendo, no creas que se ganó. Si está siendo injusto contigo, dile, Señor, tuya es la venganza, no es mía. Señor, hazle justicia. ¿Sí? Señor, no le deseo el mal, pero si hace justicia siento un fresquito. Bueno, díselo. Eso nace de tu corazón. Díseselo. ¿Sí? El mismo Lucas, hablando del Señor, enseñando sobre la oración en Lucas 11:5, dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. El capítulo 11, verso 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará lo que necesita. El Señor dice, vea, un amigo va a medianoche, no, es definitivamente está necesitado. Se levantará y le dará. Y el verso 9 del capítulo 11 de Lucas dice, y yo os digo, pidan y se os dará, busquen y hallaré, llamen y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. ¿Sí? Pero esta, hermanos, es la oración que debemos hacer, insistentes. Dios va a responder. Pero hay una justicia que es eterna. La justicia eterna, tú y yo somos pecadores y merecemos la condenación eterna. Pero cuando vienes en oración a Dios como una necesidad de que no quieres ir al infierno, de manera humilde y constante le dices, Señor, hazme justicia. Soy pecador. Satanás me quiere juzgar y enviar al infierno, pero yo sé que por tu gracia y amor me puedes salvar. Pablo dijo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No importa tus pecados, no importa si has fallado, ora a Dios, ven en arrepentimiento. Él te da la fe para que creas y podrás ser salvo. ¿Lo puedes creer? ¿Podrás tener la fe para creer que Jesucristo murió por tus pecados? Hoy puedes con humildad reconocer que necesitas de Dios y Él te va a salvar. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por enseñarnos que definitivamente la oración es una necesidad. Ayúdame a ser una persona constante y ardiente en la oración. Y que cuando ore no sea exaltándome, sino humillándome ante ti. No creyéndome más que otros, ni hablando cosas más de lo que tu palabra misma me dice que hable. Hay cosas en este mundo que tú sabes que necesitamos que nos hagas justicia. Te las presentamos delante de ti. Pero la justicia eterna solamente viene en Cristo. Por los méritos de tu Hijo, haznos justicia. Para que cuando tú vengas no hayamos perdido la fe. No dejes que mi fe se pierda. Por eso hazme una persona, un hombre, una mujer de oración. Una oración humilde y una oración constante, sabiendo que es una necesidad en mi vida. Gracias por escucharnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.